Marco Antonio Solís se quedó paralizado cuando vio a su cocinera empujando un carrito de comida por las calles de madrugada. Nunca imaginó que la mujer que preparaba sus platillos favoritos trabajaba toda la noche para sobrevivir. Cuenta en los comentarios si alguna vez descubriste algo así de impactante sobre alguien cercano. Era casi las 11 de la noche cuando Marco Antonio Solís decidió regresar a su casa en las afueras de la Ciudad de México. Había terminado una sesión de grabación que se extendió más de lo previsto, y su estómago le recordaba que no había cenado. Mientras manejaba su Mercedes-Benz negro por las calles semivacías, pensó en los deliciosos tacos de cochinita pibil que Elena, su cocinera de confianza, había preparado esa mañana. Elena trabajaba para él desde hacía 3 años, una mujer de 52 años, siempre puntual, siempre sonriente, que llegaba a las 6 de la mañana y se marchaba religiosamente a las 4 de la tarde. Marco Antonio la consideraba parte de su familia. Sus platillos tenían ese sazón casero que le recordaba a su infancia en Michoacán, y nunca faltaba a trabajar, ni siquiera cuando se veía cansada. Esa noche, al detenerse en un semáforo en rojo cerca del mercado de San Juan, algo llamó su atención. Una figura familiar empujaba un carrito de metal por la banqueta. Era Elena, pero ya no llevaba el uniforme blanco que usaba en su casa. Vestía una playera desgastada y un delantal manchado. Marco Antonio sintió que se le encogió el corazón. Se quedó observando desde su auto, confundido. Elena debería estar en su casa descansando. Al cambiar la luz del semáforo, siguió el carrito a distancia prudente. Elena se dirigía hacia una esquina muy transitada donde había otros vendedores ambulantes. Marco Antonio estacionó su Mercedes unas cuadras más adelante y caminó discretamente para acercarse. La escena que presenció lo dejó sin palabras. Elena había montado un pequeño puesto de tacos con todo profesionalismo. Tenía una plancha portátil, recipientes con diferentes guisados, tortillas recién hechas y salsas caseras. Un hombre mayor, con bigote canoso y manos trabajadoras, la ayudaba a servir a los clientes que se acercaban. Era evidente que llevaban tiempo trabajando juntos en esta rutina nocturna. Marco Antonio se escondió detrás de un poste de luz, observando a Elena atender a cada cliente con la misma sonrisa cálida que conocía tan bien. Ella tomaba los pedidos, servía los tacos con cuidado y entregaba el cambio siempre con una palabra amable. El aroma de la carne asada y las tortillas calientes llenaba el aire nocturno. Un joven universitario se acercó al puesto y pidió 3 tacos de pastor. Elena le sirvió generosamente, agregando extra de piña y cebolla, sin que el muchacho se lo pidiera. Cuando él intentó pagar, Elena notó que solo tenía billetes grandes y le hizo un descuento para que pudiera llevar comida también para sus amigos. Marco Antonio vio cómo los ojos de Elena se iluminaban al ver la sonrisa agradecida del joven. Durante casi 1 hora, Marco Antonio observó a Elena trabajar incansablemente. Cada movimiento era preciso, cada taco preparado con el mismo amor que ponía en los platillos que cocinaba para él. El hombre que la acompañaba, que parecía ser su esposo, cargaba pesadas ollas y mantenía limpia el área de trabajo. Ambos trabajaban en perfecta sincronía, como un equipo que había perfeccionado su rutina durante mucho tiempo. La clientela era variada. Trabajadores nocturnos que salían tarde, estudiantes que regresaban de estudiar, taxistas que aprovechaban un descanso. Elena conocía a muchos por su nombre y preguntaba por sus familias. Una señora mayor se acercó y Elena le preparó un taco especial, aparentemente sin carne, solo con frijoles y verduras. Cuando la señora quiso pagar, Elena simplemente sonrió y le dijo que era cortesía de la casa. Marco Antonio sentía un nudo en la garganta. La mujer que él conocía como su cocinera tenía una vida completamente diferente después de trabajar en su casa. Una vida de sacrificio y trabajo duro que él nunca había imaginado. Se preguntaba cuántas horas dormía Elena, cuándo descansaba,
por qué necesitaba trabajar 2 empleos. Marco Antonio decidió acercarse un poco más, fingiendo ser un cliente casual. Se puso una gorra que tenía en el auto y caminó hacia el puesto. Elena estaba concentrada preparando una orden cuando él llegó a la fila. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron y Elena palideció visiblemente. Doña Elena se quedó congelada, con una tortilla en la mano y la boca ligeramente abierta. Su esposo, don Roberto, notó el cambio inmediato en su esposa y siguió su mirada hasta Marco Antonio. La tensión era palpable. Marco Antonio sonrió suavemente y dijo en voz baja que solo quería 2 tacos de carnitas. Elena, nerviosa, comenzó a preparar la orden con manos temblorosas. Nunca había imaginado que su patrón la descubriría en su trabajo nocturno. Se sentía expuesta, vulnerable, como si hubiera hecho algo malo. Mientras Elena preparaba los tacos, Marco Antonio observó más detenidamente el puesto. Todo estaba impecablemente limpio y organizado. Los ingredientes eran frescos, las salsas tenían un color vibrante que prometía buen sabor. Incluso en este trabajo nocturno, Elena mantenía los mismos estándares de calidad que aplicaba en su cocina. Don Roberto se acercó tímidamente y le extendió los tacos envueltos en papel aluminio. Marco Antonio los recibió y preguntó cuánto debía. Elena murmuró que eran 40 pesos, pero su voz apenas se escuchaba. Marco Antonio le entregó un billete de 200 pesos y cuando Elena intentó darle cambio, él negó con la cabeza y dijo que se quedaran con todo. La pareja se quedó sorprendida por la generosidad, pero Marco Antonio ya se alejaba. Sin embargo, no se fue lejos. Se sentó en una banca cercana y desenvolvió los tacos. Al primer mordisco, reconoció inmediatamente el sazón de Elena, el mismo amor por la cocina, la misma sazón que disfrutaba todas las mañanas, pero ahora con un sabor agridulce. Desde su posición, Marco Antonio continuó observando. Vio cómo Elena y su esposo trabajaban hasta casi las 2 de la madrugada. Vio cómo contaban cuidadosamente el dinero ganado, separándolo en diferentes sobres. Vio cómo Elena limpiaba meticulosamente cada utensilio antes de guardar todo en el carrito. Cuando la pareja comenzó a recoger sus cosas, Marco Antonio decidió seguirlos discretamente. Quería entender completamente la situación de Elena. La pareja caminó varias cuadras empujando el pesado carrito, deteniéndose ocasionalmente para que don Roberto descansara. Elena siempre tomaba la parte más pesada del carrito, a pesar de que su esposo intentaba ayudarla. Llegaron a una casa pequeña en una colonia modesta. La fachada necesitaba pintura y las ventanas tenían rejas oxidadas. Marco Antonio se escondió en la esquina y vio cómo la pareja guardaba el carrito en un pequeño patio lateral. Elena se veía agotada, pero aún ayudó a su esposo a cargar las ollas más pesadas hacia el interior de la casa. Antes de entrar, Elena se detuvo un momento en el patio y se talló los ojos con el dorso de las manos. Marco Antonio pudo ver que estaba llorando silenciosamente. Don Roberto se acercó y la abrazó, susurrándole algo al oído que la hizo asentir. Luego entraron juntos a la casa, y las luces se apagaron uno por uno. Marco Antonio se quedó parado en esa esquina durante largos minutos, procesando lo que había presenciado. Elena, la mujer que él consideraba parte de su familia, llevaba una vida de sacrificios que él nunca había imaginado. Trabajaba para él durante el día y luego trabajaba toda la noche vendiendo comida en las calles. Al día siguiente, Marco Antonio llegó temprano a su casa, incluso antes que Elena. Se sentía inquieto, con una mezcla de culpa y admiración que no lo dejaba tranquilo. Cuando Elena llegó a las 6 en punto, como siempre, Marco Antonio la observó con nuevos ojos. Se veía cansada, tenía ojeras más pronunciadas de lo usual, pero mantenía su sonrisa característica. Elena se dirigió a la cocina y comenzó su rutina matutina. Preparó café fresco y comenzó a picar verduras para el desayuno. Marco Antonio se acercó a la cocina, algo que rara vez hacía tan temprano, y se sentó en el desayunador. «Buenos días, Elena»,
dijo Marco Antonio, tratando de mantener un tono casual. Elena levantó la vista y sonrió, pero él pudo notar la tensión en sus ojos. «Buenos días, señor Marco Antonio». «Le preparo su café como le gusta», respondió ella, evitando el contacto visual directo. Marco Antonio la observó trabajar en silencio. Cada movimiento de Elena era eficiente, preciso, pero había algo diferente en su postura. Se veía más tensa de lo normal, como si estuviera esperando que él dijera algo sobre la noche anterior. «Elena, necesito preguntarte algo», dijo Marco Antonio finalmente. Elena dejó de picar las cebollas y lo miró directamente. Su rostro palideció ligeramente. «Dígame, señor», respondió con voz temblorosa. «Anoche te vi en el puesto de tacos». Elena bajó la mirada y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Marco Antonio se levantó y se acercó a ella. «No estoy molesto, Elena. Solo quiero entender por qué trabajas 2 empleos». Elena comenzó a llorar silenciosamente. Las lágrimas caían sobre la tabla de picar mientras ella intentaba controlar sus emociones. «Perdón, señor, no quería que se enterara. Nunca he faltado a mi trabajo aquí, nunca he llegado tarde», murmuró entre sollozos. Marco Antonio le puso una mano en el hombro suavemente. «Elena, dime la verdad. ¿Por qué necesitas trabajar toda la noche después de trabajar todo el día aquí?» Elena se limpió las lágrimas con el delantal y respiró profundamente antes de responder. «Es por mi suegra, señor. Está muy enferma, tiene diabetes y problemas del corazón. Los medicamentos son muy caros y el seguro no cubre todo. También necesita una enfermera que la cuide durante el día porque Roberto y yo trabajamos». Elena hizo una pausa, tratando de controlar su voz. «El dinero que gano aquí no alcanza para todo, así que Roberto y yo montamos el puesto hace 2 años». Marco Antonio sintió un peso enorme en el pecho. Elena continuó explicando, las palabras saliendo entrecortadas. «Roberto trabajaba en una fábrica, pero lo despidieron hace 6 meses por la edad. Ahora solo encuentra trabajos de medio tiempo. Mi suegra nos crió a los 2 cuando éramos jóvenes. Ella fue como una madre para mí. No puedo abandonarla ahora que nos necesita». La voz de Elena se quebró completamente. «Trabajamos en el puesto de las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Luego llego a casa, duermo 3 horas y vengo aquí. Los fines de semana trabajamos más tiempo en el puesto. No es fácil, pero es lo que tenemos que hacer». Marco Antonio se quedó sin palabras. Elena, la mujer que conocía desde hacía 3 años, había estado cargando con esta responsabilidad enorme sin nunca mencionarla. Nunca se había quejado, nunca había pedido un aumento, nunca había faltado al trabajo a pesar de dormir solo 3 horas cada noche. «Perdón por no decírselo antes, señor. Tenía miedo de que pensara que no podía hacer bien mi trabajo aquí si sabía que trabajaba en otro lado», dijo Elena, secándose los ojos. Marco Antonio negó con la cabeza. «Elena, tú eres la mejor cocinera que he tenido. Tu trabajo aquí siempre ha sido perfecto». Marco Antonio se disculpó con Elena y le dijo que regresaría más tarde. Subió a su Mercedes y condujo sin rumbo fijo por 1 hora, procesando todo lo que había descubierto. La imagen de Elena llorando silenciosamente en el patio de su casa no se le quitaba de la cabeza. Decidió hacer algo, pero no sabía exactamente qué. Conocía a Elena lo suficiente para saber que no aceptaría caridad directa. Era una mujer orgullosa, trabajadora, que valoraba ganarse cada peso con su esfuerzo. Cualquier ayuda tenía que ser ofrecida de manera que preservara su dignidad. Marco Antonio recordó una conversación que había tenido meses atrás con su contador sobre deducir gastos por servicios domésticos. También recordó que Elena siempre le había dicho que sabía cómo organizar eventos, pero que nunca había tenido la oportunidad de hacerlo profesionalmente. Esa tarde, cuando Elena terminó su jornada laboral, Marco Antonio le pidió que se quedara unos minutos más. «Elena, tengo una propuesta de trabajo para ti», le dijo. «Quiero que organices una cena especial para 15 personas el próximo sábado. Será para celebrar el cumpleaños de mi hermana». Elena lo miró sorprendida. «Señor,
Yo puedo cocinar para las personas que usted quiera, pero organizar eventos es diferente, respondió ella, dudosa. Marco Antonio sonrió. He probado tu comida por 3 años, Elena. Sé que puedes hacer cualquier cosa en la cocina. Además, he visto cómo organizas mi casa. Confío en ti completamente. El trabajo incluiría planear el menú, comprar todos los ingredientes, cocinar, servir y limpiar después. Era básicamente 3 días de trabajo por el precio que Marco Antonio propuso. Elena abrió los ojos cuando escuchó la cantidad. Era el equivalente a 2 semanas trabajando en el puesto nocturno. Pero hay una condición, agregó Marco Antonio. Quiero que traigas a tu esposo para que te ayude. Necesitarán a alguien que sirva las bebidas y ayude con el servicio. Elena asintió rápidamente, todavía procesando la oportunidad que se le presentaba. Durante los siguientes días, Elena trabajó con una energía renovada. Planeó un menú sofisticado, pero con el toque casero que la caracterizaba. Marco Antonio la vio consultando revistas de cocina en su tiempo libre y tomando notas cuidadosas sobre presentación y decoración. El sábado llegó y Elena y Roberto aparecieron temprano en la casa de Marco Antonio. Elena había preparado todo meticulosamente. Roberto, vestido con una camisa blanca impecable, ayudó a montar las mesas y a decorar el patio. La transformación era impresionante. Los invitados comenzaron a llegar y Elena se convirtió en la anfitriona perfecta. Explicaba cada platillo con pasión, se aseguraba de que cada copa estuviera llena, y Roberto la apoyaba discretamente en cada detalle. Marco Antonio observaba todo desde lejos, sintiéndose orgulloso de la pareja. La hermana de Marco Antonio se acercó a él durante la cena. Esta Elena tuya es increíble, la comida está deliciosa y el servicio es de primera clase. Deberías prestarla para mi aniversario el próximo mes, le dijo entre risas. Marco Antonio sonrió, sabiendo que Elena había escuchado el comentario. Al final de la noche, después de que todos los invitados se fueron, Elena y Roberto terminaron de limpiar todo. Marco Antonio les entregó un sobre con el pago acordado, pero Elena notó que era más dinero del convenido. «Señor, esto es demasiado», protestó Elena. Marco Antonio negó con la cabeza. «Es lo que se merecen por un trabajo excelente. Además, tengo más eventos planeados si están interesados». 3 meses después, Elena había organizado 5 eventos más para Marco Antonio y sus conocidos. El boca a boca había funcionado tan bien que comenzó a recibir llamadas directas de otros clientes potenciales. Ya no necesitaba trabajar en el puesto nocturno todos los días, solo los fines de semana como apoyo adicional. Una mañana, mientras Elena preparaba el desayuno como siempre, Marco Antonio notó algo diferente en ella. Su sonrisa era más genuina, sus movimientos menos cansados. Las ojeras habían desaparecido y tenía un brillo en los ojos que no había visto antes. «Elena, ¿cómo está tu suegra?», preguntó Marco Antonio mientras tomaba su café. «Mucho mejor, señor. Pudimos comprar todos sus medicamentos este mes y contratar a una enfermera mejor. Incluso pudimos arreglar algunas cosas de la casa que necesitaban reparación». Elena hizo una pausa y lo miró directamente. «Todo gracias a usted, señor Marco Antonio». Marco Antonio negó con la cabeza. «Todo gracias a tu talento y tu trabajo duro, Elena. Yo solo te di la oportunidad que ya merecías». Elena sonrió y continuó preparando el desayuno, pero había una ligereza en sus movimientos que no había tenido antes. Esa tarde, Marco Antonio recibió una llamada de un restaurantero conocido que había estado en uno de los eventos organizados por Elena. Quería contratar sus servicios para el catering de la inauguración de su nuevo local. Era el trabajo más grande que Elena había recibido hasta ahora. Cuando Marco Antonio le dio la noticia, Elena se quedó sin palabras. Era una oportunidad que podría cambiar completamente su situación económica. «Señor, no sé si estoy preparada para algo tan grande», dijo Elena nerviosa. Marco Antonio se acercó y le puso una mano en el hombro. «Elena, he visto tu trabajo, he visto tu dedicación. No hay nada que no puedas lograr».
Esa noche Marco Antonio decidió pasar por el puesto nocturno donde había descubierto a Elena meses atrás. Quería ver si seguían trabajando ahí. Para su sorpresa, encontró a Elena y Roberto en su ubicación usual, pero todo era diferente. Tenían un carrito más grande, más opciones de comida y una fila de clientes mucho más larga. Marco Antonio se acercó y pidió sus tacos favoritos. Elena lo atendió con una sonrisa radiante. Ya no había tensión ni nerviosismo, solo gratitud y felicidad genuina. Roberto también se acercó a saludarlo y agradecer todo lo que había hecho por su familia. Mientras comía sus tacos, Marco Antonio observó a Elena trabajar. Seguía siendo la misma mujer trabajadora y dedicada, pero ahora había esperanza en su futuro. Ya no trabajaba solo por supervivencia, sino construyendo algo propio. Al despedirse, Elena se acercó a Marco Antonio. «Señor, nunca podré agradecerle lo suficiente. Usted cambió nuestras vidas». Marco Antonio sonrió y negó con la cabeza, una vez más. «Elena, tú cambiaste mi vida también. Me recordaste lo que es realmente importante». Marco Antonio regresó a su casa esa noche con el corazón lleno. A veces las personas más extraordinarias están justo frente a nosotros, trabajando silenciosamente, sacrificándose por amor a su familia. Elena le había enseñado que el verdadero lujo no estaba en las cosas materiales, sino en la satisfacción de ayudar a quienes se lo merecen. 6 meses después, Elena abrió su propio servicio de catering desde su casa. Marco Antonio fue su primer cliente oficial y su principal promotor. La mujer, que una vez empujaba un carrito por las calles de madrugada, ahora tenía su propio negocio próspero, todo construido sobre la base de su talento, su trabajo duro y una oportunidad que llegó cuando más la necesitaba. La historia de Elena y Marco Antonio se convirtió en un recordatorio de que a veces los gestos más simples pueden transformar vidas completas y que detrás de cada sonrisa hay una historia que merece ser conocida y valorada. ¿Pueden imaginar el shock que sintió Marco Antonio Solís cuando descubrió que Elena, su querida cocinera, trabajaba vendiendo tacos toda la madrugada? Esta mujer valiente sacrificaba sus horas de sueño para conseguir los medicamentos de su suegrita enferma, sin que nadie lo supiera. Mi corazón se partió al ver cómo Elena y su esposo Roberto empujaban ese carrito pesado por las calles, luchando en silencio por su familia. ¿Cuántas de nosotras hemos conocido mujeres así que se sacrifican sin quejarse? Por favor, cuéntenme en los comentarios si alguna vez descubrieron algo así de una persona cercana. Den like si esta historia las emocionó tanto como a mí. Suscríbanse para más historias que tocan el alma y compartan con sus amigas que también necesitan escuchar sobre la bondad humana. Que Dios bendiga y proteja a todas las Elenas del mundo y que guarde a sus familias con su manto sagrado.